Cuénteme lo que le ocurrió a Skipper Brannigan. Patapum. Acababa de confirmarse mi peor temor. No podía saberlo. Nadie podía saberlo, pero lo sabía. Me quedé sentado con el cuerpo y la mente aturdidos, la cabeza como un bombo y la lengua pegada al paladar como con cola. Vamos, cuéntemelo, insistió con una voz que parecía llegar de muy lejos, como a través de una radio de onda corta en plena noche. Por fin pude volver a colocar la lengua en su sitio. Representó un esfuerzo, pero lo conseguí. Este fue el último párrafo que leímos el episodio pasado, en el cual estamos dando lectura al relato titulado Todo es eventual, procedente del mismo libro, autoría de Stephen King, en el cual tenemos 14 relatos oscuros, como lo especifica también el mismo título del libro. Esta es la segunda entrega respecto a este mismo relato. En verdad empieza en esta ocasión lo interesante, se empieza a desarrollar más a fondo la trama, la complejidad de lo que el relato significa, y espero de verdad sigan disfrutando todos estos episodios, todos estos relatos. Previo a iniciar la lectura de esta segunda parte, me gustaría felicitar a Choch. Muchísimas felicidades, Xochitl. El día 24 de agosto, que para cuando se está subiendo esto ya pasó, es o será tu cumpleaños, y espero de verdad que te la pases muy bien, que en este año que inicia las cosas sean diferentes abismalmente para bien. Recuerda que tienes en mí un gran amigo y que este es un espacio hecho para ti como para todos los demás, y sabes que siempre que lo necesites puedes contar conmigo. Y creo que no solo conmigo, sino con todos y cada uno de los que aquí nos observan, nos escuchan, y pues todas las personas que también interactúan. También me gustaría felicitarles a todos y cada uno de ustedes, porque también fecha que ya pasó para el momento en el que estamos subiendo este video, el domingo 24 de agosto, que es el mismo día en el que George cumple años, también se festeja el Día del Lector. Para ello también voy a celebrar lo que es el finalizar este excelente libro. Me está dejando con los pelos de punta. La verdad es que, les voy a ser sincero, estaba indeciso en empezar a leerlo o empezar a leer algún otro libro. Normalmente acostumbro leer 3, 4 libros de suspenso, de terror, y descansar un poco con alguno de desarrollo personal, eh, adquirir algún conocimiento, algo que me saque totalmente de este mood para poder volver con mucho más ganas. Ese era el turno de, en este caso, el libro que se llama Irrompible, y estuve a nada de verdad de tomar ese libro y posponer este. Sin embargo, un día decidí tomarlo, leer las primeras 3 páginas, lo cual me llevó a las primeras 25 páginas, y en la segunda ocasión que tuve oportunidad de leerlo fueron 50 páginas, y en ese momento fue cuando dije: no me puedo detener, tengo que seguirlo leyendo. Está bastante bueno. Si bien muchos de los relatos o libros de Stephen King empiezan un tanto lento, este tiene un buen ritmo constante, a mi parecer, bastante interesante. Les comento, eran 50 páginas y a mi perspectiva ya me había dejado con emoción de angustia, de sorpresa, de interés por saber qué más seguía en este libro a las, repito, 50 páginas. Entonces, si no han tenido oportunidad, la verdad sí se los recomiendo. No es una obra maestra, o al menos hasta el momento, pero sí es un libro bastante interesante. Empieza rápido, empieza fuerte y se mantiene así a lo largo de todas y cada una de las páginas. Además de que el final, si bien Stephen King en muchos de sus libros se opina o se critica que sus finales son flojos,
este cierra, a mi parecer, les repito nuevamente, no me considero experto, simple y sencillamente aficionado a la lectura. El final, el cómo cierra, el párrafo en el que pone el punto final, para mí fue bastante preciso, y lo cual no es por spoilear, pero a mí me parece y me gustaría que hubiera una continuación. Entonces, ya sin más palabrería y sin darle más rodeo a esto, vamos a iniciar con la segunda parte del relato titulado Todo es eventual. Y antes de pasar a la lectura, permítanme recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón. Iniciemos. Yo no le hice nada, aseguré desde la misma longitud de onda de la radio. Skipper tuvo un accidente, nada más. Volví a casa y se salió de la carretera. Su coche dio una vuelta de campana y cayó al río Lockerbie. Encontraron agua en sus pulmones, así que supongo que se ahogó, al menos técnicamente, pero en el periódico dijeron que probablemente había muerto de todos modos. La vuelta de campana le arrancó media cabeza. O eso es lo que dice la gente. Y algunos dicen que no fue un accidente, que se suicidó. Pero no me lo creo. Skipper se lo pasaba demasiado bien en la vida para suicidarse. Sí, y usted formaba parte de su diversión, ¿verdad? Guardé silencio, pero me temblaban los labios y tenía los ojos llenos de lágrimas. El señor Sharpton alargó la mano y me la apoyó en el brazo. Era lo que uno esperaría de un tipo mayor como él cuando estaba sentado a su lado en su enorme coche alemán en medio de un aparcamiento desierto. Pero en cuanto me tocó, supe que no era el caso, que no me estaba tirando los trastos. Me produjo una sensación agradable el que me tocara. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo triste que estaba. A veces no te enteras porque la tristeza lo envuelve todo. Bajé la cabeza. No me puse a berrear ni nada por el estilo, pero las lágrimas me rodaban por las mejillas. Las espadas de su corbata se duplicaron y luego se triplicaron. 3 por el precio de una, menudo cholo. Si le preocupa la posibilidad de que sea la policía, ya puede tranquilizarse. Además, le he dado dinero, lo cual da al traste con cualquier intento de proceso judicial. Pero aun cuando no fuera el caso, nadie se creería lo que le ocurrió en realidad al joven señor Brannigan, aunque usted saliera por la tele nacional para confesar, ¿verdad? Sí, murmuré, antes de añadir en voz más alta. Aguanté mucho, pero al final ya no podía más. Él me empujó a hacerlo. ¡Se lo buscó! Cuénteme lo que pasó, repitió. Solo le escribí una carta, expliqué. Una carta especial. Sí, muy especial desde luego. ¿Y qué escribió para que solo funcionara con él? Sabía a qué se refería, pero había más. Cuando personalizabas las cartas, intensificaba su poder. Las hacías mortíferas, no solo peligrosas. El nombre de su hermana, confesé, y fue entonces cuando dejé de oponer cualquier resistencia. Su hermana Debbie. Siempre he tenido algo, una especie de don, y siempre he sabido que lo tenía, pero no cómo utilizarlo, cómo se llamaba ni qué significaba. Y también sabía que debía guardarlo en secreto, porque los demás no se lo tenían, y creía que podían meterme en un circo si se enteraban, o en la cárcel. Recuerdo una ocasión... Sí, es un recuerdo vago. Debía de tener unos 3 o 4 años, así que es uno de mis primeros recuerdos. Yo estaba de pie junto a una ventana sucia, mirando el jardín.
había un tajo y un buzón con una banderilla roja, así que debíamos de estar en casa de tía Mabel, en el campo probablemente. Nos trasladamos ahí cuando mi padre se largó. Mamá consiguió trabajo en la panadería selecta Hackerville y más tarde volvimos ahí, cuando yo tenía unos 5 años. Sé que vivíamos en el pueblo cuando empecé la escuela. Lo sé por el perro de la señora Bukowski, porque tenía que sacar a pasear a ese puto caníbal canino 5 veces por semana. Nunca olvidaré a aquel perro. Era un boxer y tenía una oreja blanca, hablando de viejos recuerdos. En fin, estaba yo mirando el jardín y en la parte superior de la ventana zumbaban unas moscas. Ya saben cómo son. No me gustaba el sonido, pero no alcanzaba a ahuyentarlas, ni siquiera con una revista enrollada. Así que tracé 2 triángulos en el cristal, dibujando en el polvo con el dedo, y luego otra forma, un círculo especial, que unía ambos triángulos. Y en cuanto lo hice, en cuanto cerré el círculo, las moscas, unas 4 o 5, cayeron muertas sobre la repisa de la ventana. Eran enormes y negras, como esas gominolas que saben a regaliz. Tomé una y la examiné. Pero no eran muy interesantes, así que la tiré al suelo y seguí mirando por la ventana. Esas cosas me pasaban de vez en cuando, pero nunca las hacía adrede. La primera vez que recuerdo haber hecho algo totalmente a propósito, antes de lo de Skipper, quiero decir, fue cuando usé mi lo que sea con el perro de la señora Bukowski. La señora Bukowski vivía en nuestra esquina cuando vivíamos de alquiler en Dewey Avenue. Su perro era malvado y peligroso. A todos los niños del West Side les daba pánico aquel cabrón de la oreja blanca. La mujer lo tenía atado en su jardín lateral, o mejor dicho, apostado en el jardín lateral, y la bestia ladraba a todo lo que pasaba. No eran ladridos inofensivos, como los de algunos perros, sino de esos que dicen: si pudiera meterte aquí dentro o salir de aquí, te arrancaría las pelotas, colega. Una vez se escapó y mordió al repartidor de periódicos. De haberse tratado de cualquier otro perro, probablemente habría acabado en el infierno perruno. Pero el hijo de la señora Bukowski era el jefe de policía y lo amañó todo. Odiaba a ese perro de la misma manera que a Skipper. En cierto modo, supongo que el perro era Skipper. Tenía que pasar por delante de casa de la señora Bukowski de camino a la escuela si no quería dar otra vuelta a la manzana y arriesgarme a que me llamaran gallina. Y me aterrorizaba ver al chucho correr hasta que la correa ya no daba más, ladrando tan fuerte que le salía espuma por la boca. A veces llegaba al final de la correa con tal ímpetu que pegaba un salto. ¡Boing! Lo que quizá hacía gracia a otra gente, pero a mí no. A mí solo me daba miedo. Miedo que acabara rompiendo la correa. Ni siquiera estaba atado a una cadena, sino a una mísera cuerda, y saltara por encima de la cerca baja que separaba el jardín de la señora Bukowski de Dewey Avenue, para lanzárseme a la yugular. Un buen día desperté con una idea surgida de la nada. Me desperté con ella como quien se despierta empalmado de puta madre. Era sábado, muy temprano, y no tenía que acercarme a la casa de la señora Bukowski si no me apetecía. Pero aquel día me apetecía. Salté de la cama y me vestí muy deprisa. Lo hice todo muy rápido porque no quería que la idea se me fuera de la cabeza. Acabaría olvidándola, como acabamos olvidando los sueños al poco de despertar, o las erecciones con las que despertamos, para ser más vulgar. Pero en ese momento la tenía clarísima en la cabeza. Palabras rodeadas de triángulos y coronadas por florituras, círculos especiales para unir todo el asunto, 2 o 3 superpuestos para reforzar el efecto. Atravesé el salón casi volando. Mamá aún dormía, la oía roncar, y el uniforme rosa de la panadería estaba colgado sobre la barra de la cortina de baño. Y entré en la cocina. Mamá
Tenía una pequeña pizarra junto al teléfono para anotar números y cosas que recordar. El tablón de mamá, en lugar del tablón de Dinky. Si se quiere, y me detuve el tiempo justo para tomar el trocito de tiza rosa colgado del cordel. Me lo guardé en el bolsillo y salí de la casa. Recuerdo que hacía una mañana preciosa, fresca, pero no fría. Espero que nos escuchemos mejor ahí. Con el cielo tan azul que daba la impresión de que lo hubieran pasado por el túnel de lavado. Apenas se veía gente, pues casi todos aprovechaban para dormir hasta más tarde, como suelen hacer los sábados todos los que pueden. En cambio, el perro de la señora Bukowski no había aprovechado para dormir hasta más tarde. No, señor. Era un firme defensor del cumplimiento del deber a rajatabla. Al verme llegar, corrió hasta donde le permitió la correa con todas sus fuerzas, aún más de lo habitual, como si una parte de su cerebro de perro desquiciado supiera que era sábado y que a mí no se me había perdido nada por ahí. Al llegar al final de la cuerda, dio uno de esos saltos, ¡poing!, y salió despedido hacia atrás. Sin embargo, se recuperó al instante y ahí se quedó, al final de la cuerda, ladrando como si estuviera a punto de asfixiarse, pero sin cejar en su empeño. Supongo que la señora Bukowski estaba acostumbrada al ruido y quizá incluso le gustaba, pero más de una vez me he preguntado cómo lo soportaban los vecinos. Ese día no le presté atención alguna. Estaba demasiado emocionado para tener miedo. Saqué la tiza del bolsillo y apoyé una rodilla en el suelo. Por un momento pensé que la idea se me había borrado de la memoria y me acojoné. Sentí que la desesperación y la tristeza pugnaban por apoderarse de mí y me dije: no dejes que pase. No dejes que pase, Dinky. Lucha. Escribe cualquier cosa, aunque solo sea que le den por el culo al perro de la señora Bukowski. Pero no escribí eso, sino que dibujé una forma. Creo que era un sancófito. Una forma rara, pero la forma adecuada, por lo visto, ya que desencadenó el resto. De repente, tenía la mente inundada de ideas. Era maravilloso, pero al mismo tiempo daba miedo, porque había tantas y tantas. Durante los siguientes 5 minutos me quedé arrodillado en la acera, sudando como un cerdo y escribiendo como un poseso. Escribí palabras que nunca había oído y dibujé formas que nunca había visto. Formas que nadie había visto. No solo sancófitos, sino también yapúos, odres y mircos. Escribí y dibujé hasta llenarme de polvo rosa el antebrazo derecho, hasta que la tiza rosa de mamá quedó reducida a un guijarro entre mi pulgar y mi índice. El perro de la señora Bukowski no murió como las moscas, sino que siguió ladrándome sin parar y probablemente corrió un par de veces más cuerda arriba y cuerda abajo. Pero no me di cuenta. Yo estaba frenético. Sería incapaz de describirlo por mucho que lo intentara. Pero apuesto algo a que así se sienten grandes músicos como Mozart y Eric Clapton cuando componen sus piezas, o como se sienten los pintores cuando crean sus mejores obras. Si hubiera pasado alguien, no le habría hecho ni caso. De hecho, si el perro de la señora Bukowski hubiera roto la correa y saltado la valla para morderme el culo, creo que tampoco le habría hecho ni caso. Fue eventual, lo juro. Fue tan eventual, joder, que ni siquiera puedo explicarlo. No pasó nadie por la acera, aunque sí un par de coches por la calle cuyos ocupantes, a lo mejor, se preguntaban qué estaba haciendo aquel crío. ¿Qué estaba dibujando en la acera? Y el perro de la señora Bukowski seguía ladrando. Al final, comprendí que tendría que hacerlo más fuerte, y el modo de conseguirlo era personalizarlo para el perro. No sabía cómo se llamaba.
Así que con los últimos restos de tiza escribí boxer en la letra de imprenta. Rodeé la palabra con un círculo y dibujé una flecha en la parte inferior de este que señalaba hacia lo demás. Estaba mareado y la cabeza me martillaba como cuando acabas de hacer un examen dificilísimo o te has pasado demasiado tiempo mirando la televisión. Por un momento creí que iba a vomitar, pero al mismo tiempo me sentía eventual. Miré al perro, que seguía tan pancho, ladrando y saltando sobre las patas posteriores cuando se le acababa la correa. Pero me daba igual. Volví a casa en paz conmigo mismo. Sabía que el perro de la señora Bukowski ya era historia. Me sentía igual que un buen pintor cuando sabe que ha pintado un buen cuadro, o que un buen escritor cuando sabe que ha escrito una buena historia. Creo que en esos casos uno lo sabe, se le mete en la cabeza y suena bien. 3 días más tarde, el perro estiró la pata. Me enteré por la mejor fuente posible cuando se trata de perros cabrones, es decir, por el cartero del barrio, el señor Schermerhorn. El señor Schermerhorn dijo que, por alguna razón, el boxer de la señora Bukowski empezó a dar vueltas al árbol al que estaba atado, y que cuando se le acabó la cuerda, no pudo retroceder. La señora Bukowski había salido a comprar, de modo que no pudo hacer nada. Al volver a casa se lo encontró tumbado al pie del árbol, en el jardín lateral, muerto por asfixia. Lo que escribí en la acera permaneció una semana más o menos. Luego cayó un chaparrón que lo convirtió en un borrón rosa, pero hasta entonces se conservó en buen estado. Y durante ese tiempo nadie lo pisó. Lo comprobé con mis propios ojos. Los niños que iban a la escuela, las señoras que iban al centro, el señor Schermerhorn, todos lo rodeaban. Ni siquiera parecían ser conscientes de ello. Y nadie habló de ello. Nadie preguntó qué era esa mierda tan rara en la acera, o qué nombre podía dársele a una cosa así. Fodre, imbécil. Era como si ni siquiera lo vieran, pero una parte de ellos lo veía. ¿Por qué, si no, iban a rodearlo? No conté todo aquello al señor Shelton, pero sí le conté lo que quería saber sobre Skipper. Había decidido que podía confiar en él. Quizá esa parte secreta de mí sabía que podía confiar en él, pero no lo creo. Creo que se debía al modo en que me apoyó la mano en el brazo, como un padre. Claro que yo no tengo un padre, pero me lo imagino. Además, tenía razón. Aun cuando fuera Polly y me detuviera, ¿qué juez, qué jurado creería que Skipper Brannigan se había salido de la carretera adrede por culpa de una carta que yo le había enviado? Sobre todo tratándose de una carta llena de palabras y símbolos sin sentido inventados por un repartidor de pizzas que había suspendido geometría en el instituto 2 veces. Cuando acabé, guardamos silencio durante largo rato. Lo merecía, sentenció el señor Sharpton por fin. Lo sabes, ¿verdad? Y por alguna razón, aquel fue el toque definitivo. La presa se rompió y lloré, lloré y lloré como un bebé. Debí de llorar un cuarto de hora o más. El señor Sharpton me rodeó con el brazo y me atrajo hacia sí para que le empapara la solapa de la chaqueta. Si alguien hubiera pasado por ahí, sin duda, habría creído que éramos un par de maricas, pero no pasó nadie. Solo estábamos él y yo bajo las lámparas de vapor de mercurio, junto a la zona de carros. Yupi, yupi, ye, dale, carrito de la compra, decía siempre Pugh, porque sabes que Super Saber será tu nuevo hogar. Nos partíamos el culo. Por fin conseguí cerrar el grifo. El señor Sharpton me alargó un pañuelo y me enjugué las lágrimas. ¿Cómo lo sabía?, pregunté con voz profunda y extraña,
como una sirena de niebla. En cuanto te localizamos, solo fue cuestión de indagar un poco. Sí, pero ¿cómo me localizaron? Tenemos a ciertas personas, una docena más o menos, que se dedican a buscar hombres y mujeres como tú, explicó. De hecho, saben ver a hombres y mujeres como tú, Dink, al igual que ciertos satélites del espacio saben ver reactores nucleares y centrales de energía. Resulta que las personas como tú las ven en amarillo, como llamas de cerilla, me lo describió uno de los localizadores. Meneó la cabeza y me dedicó una sonrisa irónica. Me encantaría ver algo así una vez en la vida, o poder hacer lo que haces tú. Claro que también me gustaría que se me concediera un día. Con uno solo me conformaría. En que supiera pintar como Picasso o escribir como Faulkner. ¿Es cierto eso? Pregunté maravillado. ¿Hay gente que puede ver...? Sí, viajan por todo el país y por todos los demás países en busca de ese fulgor amarillo, de llamas de cerilla en la oscuridad. Esta joven en cuestión estaba en la carretera 90, camino de Pittsburgh, para tomar el avión de vuelta a casa y descansar un poco. Cuando te vio, o te sintió, al igual que tú no sabes con certeza qué le hiciste a Skipper, ¿verdad? ¿Qué? El señor Sharpton me interrumpió con un gesto. Te dije que no obtendrías todas las respuestas que quisieres. Esto es algo que tendrás que decidir fiándote de tu instinto, no de lo que sabes. Pero puedo decirte un par de cosas para empezar, Dink. Trabajo para una empresa llamada Transcorporation. Nuestra misión consiste en deshacernos de los Skipper Brannigan en este mundo, los grandes, los que hacen lo mismo que él, pero a gran escala. Nuestras oficinas centrales se encuentran en Chicago y tenemos un centro de formación en Peoria, donde pasarás una semana si aceptas mi oferta. No dije nada en aquel momento, pero ya sabía que aceptaría la propuesta. Fuera lo que fuese, la aceptaría. Eres un trani, mi joven amigo. Más vale que te hagas a la idea. ¿Qué es eso? Es una característica. Algunos miembros de nuestra organización consideran que lo que tienes, lo que sabes hacer, es un talento, una capacidad o incluso una especie de problema, pero se equivocan. El talento y la capacidad nacen de la característica. Las características son generales, mientras que el talento y la capacidad son específicos. Tendrá que simplificármelo. Recuerde que no acabé la escuela. Lo sé, y también sé que no la dejaste porque fueras estúpido, sino porque no encajabas. En ese sentido, eres como todos los tranis que conozco, aseguró con una carcajada seca que denotaba poco humor. Y son 21. Ahora, escúchame y no te hagas el tonto. La creatividad es como la mano al final del brazo, pero la mano tiene muchos dedos, ¿verdad? Bueno, al menos 5. Imagina que esos dedos son capacidades. Una persona creativa puede escribir, pintar, esculpir o inventar fórmulas matemáticas. Puede bailar o tocar un instrumento musical. Esos son los dedos. Pero la mano es la creatividad que les da vida. Y al igual que todas las manos son idénticas en esencia, todas las personas creativas son iguales en el punto donde los dedos se unen. El trani también es como una mano. A veces sus dedos reciben el nombre de precognición, la capacidad de ver el futuro. A veces se denominan poscognición, la capacidad de ver el pasado. Por ejemplo, tenemos a un tipo que sabe quién mató a John F. Kennedy y no fue Lee Harvey Oswald.
sino una mujer. Existe la telepatía, la piroquinesia, la teleempatía y quién sabe cuántas más. Nosotros no lo sabemos a ciencia cierta. Es un mundo nuevo y no hemos hecho más que empezar a explorar su primer continente. Pero el Trani se diferencia de la creatividad en un aspecto clave. Es mucho más infrecuente. Una persona entre 800 tiene lo que los psicólogos ocupacionales denominan un don. Creemos que tal vez solo haya un Trani por cada 8 millones de personas. Eso me quitó el aliento. La idea de ser uno entre 8 millones le quitaría el aliento a cualquiera, ¿no? O sea, 120 por cada 1.000 millones de personas. Prosiguió. Creemos que no hay más de 3.000 Tranis en el mundo y los estamos localizando uno a uno. Es un proceso muy lento, ya que la capacidad perceptora es bastante tenue y solo tenemos alrededor de una docena de buscadores, cada uno de los cuales requiere mucha formación. Es una misión durísima, pero extremadamente gratificante. Estamos localizando Tranis y poniendo las manos a la obra. Eso es lo que queremos hacer contigo, Dink, ponerte manos a la obra. Queremos ayudarte a canalizar tu talento, afinarlo y emplearlo en beneficio de toda la humanidad. No podrás volver a ninguno de tus viejos amigos, porque no hay mayor peligro para la seguridad que un viejo amigo. Ni tampoco ganarás mucho dinero, al menos al principio, pero sí obtendrás grandes satisfacciones. Y lo que te voy a ofrecer no es más que el primer peldaño de lo que puede convertirse en una escalera muy, muy alta. Sin olvidar los beneficios colaterales, le recordé, subrayando la palabra beneficios, en forma de pregunta, por si quería tomársela como tal. Sharpton sonrió y me dio una palmadita en el hombro. Exacto, los famosos beneficios colaterales. Por entonces empezaba a estar emocionado. No es que se hubieran disipado todas mis dudas, pero se estaban diluyendo, eso sí. Pues hábleme de ellos. Pedí con el corazón desbocado, pero no por el temor. Ya no. Hágame una oferta que no pueda rechazar. Y eso fue lo que hizo. Tres semanas más tarde, me subí a un avión por primera vez en mi vida, y vaya manera de perder la virginidad. Era el único pasajero en un Lear 35, e iba escuchando a los Counting Crows por el equipo cuadrafónico mientras me tomaba una Coca-Cola y veía cómo el altímetro ascendía a 14.000 metros. Según el piloto, volábamos 1.500 metros por encima de lo que suelen alcanzar los aviones comerciales, y el trayecto fue más suave que el asiento de las bragas de una chica. Pasé una semana en Peoria y me entró nostalgia de casa. Mucha, lo cual me sorprendió un huevo. Un par de noches incluso me dormí llorando. Me daba vergüenza reconocerlo, pero hasta ahora he dicho la verdad y no quiero empezar a mentir o callar cosas ahora. A quien menos eché de menos fue a mamá. Lo lógico habría sido que estuviéramos unidos, porque estábamos solos ante el peligro, como suele decirse. Pero a mi madre no se le daba bien eso de querer y consolar. No me daba golpes en la cabeza, ni me quemaba los sobacos con cigarrillos, ni nada de eso. Pero bueno, vaya rollo. No tengo hijos, así que no lo sé. Como padre, seguro, pero por alguna razón, no creo que tu calificación como padre se base en todas las cosas que no les hiciste a tus retoños. A mamá siempre le han interesado más sus amigas que yo, al igual que sus visitas semanales al salón de belleza y las salidas de los viernes al bingo de la reserva. Su mayor ambición en la vida consistía en ganar una partida y volver a casa en un Monte Carlo nuevecito. Y no es que me esté hundiendo en la autocompasión, sencillamente cuento las cosas tal como eran. El señor Sharpton llamó a mamá
y le dijo que me habían elegido para participar en el curso de formación avanzada y posterior proceso de selección de Transcorporation, una oferta especial para jóvenes sin título académico pero con potencial. A decir verdad, una historia bastante creíble. Siempre se me habían dado mal las mates y me quedaba casi del todo bloqueado en clases como las de inglés, donde tenías que hablar, pero siempre me había llevado bien con los ordenadores de la escuela. De hecho, y aunque no me gusta presumir, sabía programar mejor que el señor Jacobis y la señora Wilcoxen. Nunca me habían gustado mucho los juegos de ordenador, porque en mi humilde opinión son para cabezas huecas, pero tecleaba como un loco. A veces, Pug pasaba a ver cómo lo hacía. Es increíble, comentó en una ocasión. Joder, tío, ese trasto echa humo. Cualquier idiota puede pelar una manzana, respondí, encogiéndome de hombros. Lo que cuesta de verdad es comerse el corazón. Así que mamá se lo tragó. Quizá habría hecho más preguntas de haber sabido que Transcorporation iba a llevarme a Illinois en un jet privado, pero no se enteró. Y no la eché demasiado de menos. En cambio, sí añoré a Pug y también a John Cassidy, que era el otro amigo que conservaba de los tiempos en el Super Saver. John toca el bajo en un grupo punk, lleva un aro de oro en la ceja izquierda y tiene más o menos todos los discos de rock jamás grabados. Lloró cuando Kurt Cobain se la palmó, sin intentar ocultarlo ni echarle la culpa a la alergia. Se limitó a declarar que estaba muy triste por la muerte de Kurt. John es eventual. Y también eché de menos a Harkerville, retorcido, pero cierto. Ir al centro de formación de Peoria fue como volver a nacer en cierto modo, y supongo que nacer siempre duele. Creí que tal vez conocería a otros como yo, si esto fuera un libro, o una película, o siquiera un episodio de Expedientes X, conocería a una niña monísima de tetas pequeñas y respingonas, capaz de cerrar puertas con la mirada. Pero no fue así. Estoy casi seguro de que había otros Tranis en Peoria durante mi estancia, pero el Dr. Wentworth y los demás tipos que dirigían el centro se ocupaban de mantenernos separados. En una ocasión le pregunté y se hicieron los suecos. Fue entonces cuando comprendí que no todo el que llevaba la palabra Transcorp impresa en la camisa o iba por ahí con la carpeta de Transcorp era colega mío, ni se moría de ganas de convertirse en mi nuevo padre. Además, se trataba de matar gente. Para eso me estaban formando. Los tipos de Peoria no hablaban de ello constantemente, pero tampoco se andaban con eufemismos. Tan solo debía tener en mente que los objetivos eran los malos, dictadores, espías y asesinos en serie. Y tal como decía el señor Sharpton, mucha gente hacía lo mismo en las guerras. Y no era nada personal, nada de armas, cuchillos ni garrotes. Nunca me mancharía de sangre. Como ya les he dicho, no he vuelto a ver al señor Sharpton al menos de momento, pero hablé varias veces al día con él durante la semana que pasé en Peoria, lo cual mitigó en buena medida el dolor y el miedo a lo desconocido. Hablar con él era como tener a alguien que me pusiera un paño fresco sobre la frente. Me dio su número el día que hablamos en su Mercedes y me dijo que podía llamarlo siempre que quisiera, aunque fuera a las 3 de la mañana, si me sentía mal. Una vez lo hice. Estuve a punto de colgar después del segundo tono, porque hay gente que te dice que puedes llamarlos a cualquier hora, pero no esperan que lo hagas. Sin embargo, al final persistí. Sentía nostalgia, es verdad, pero no era solo eso. El lugar no era lo que había imaginado y quería comentárselo al señor Sharpton a ver cómo se lo tomaba. Contestó al tercer tono, y aunque parecía soñoliento, menuda sorpresa, no parecía enfadado. Le conté que algunas de las cosas que hacían ahí eran muy raras. Las pruebas de las bombillas, por ejemplo. Decía que eran pruebas para detectar la epilepsia, pero... Me quedé dormido en plena prueba, le conté, y cuando desperté tenía jaqueca
y me costaba pensar. ¿Sabe cómo me sentía? Como un archivador que acabaran de revolver de arriba abajo. ¿Qué quieres decir con eso, Dink? Preguntó el señor Sharpton. Creo que me hipnotizaron. Puede ser. Es probable. Convino tras un breve silencio. Pero, ¿por qué? ¿Por qué iban a hipnotizarme? Estoy haciendo todo lo que me piden, así que, ¿qué necesidad tienen de hipnotizarme? No conozco todos los protocolos y procedimientos, pero sospecho que te están programando. Están colocando muchos datos superfluos en los niveles más bajos de tu cerebro para no atiborrar la parte consciente, y con ello cargarse tu don especial. Es como programar el disco duro de un ordenador, nada más siniestro que eso. Pero, ¿no lo sabe con seguridad? No, como te he dicho, no me encargo de la formación ni de las pruebas, pero voy a hacer unas llamadas para asegurarme de que el Dr. Wentworth habla contigo. Puede que incluso te dé una disculpa. En tal caso, Dink, no dudes de que se te dará. Nuestros tranis son demasiado escasos y valiosos para inquietarlos de forma innecesaria. ¿Querías hablar de algo más? Lo medité un momento y por fin dije que no. Luego le di las gracias y colgué. Estuve a punto de decirle que creía que también me habían drogado, que me habían administrado alguna clase de estimulante para ayudarme a superar la nostalgia, pero decidí callar. Al fin y al cabo, eran las 3 de la mañana, y si me habían dado algo, con toda probabilidad, era por mi bien. El doctor Wentworth, el pez gordo del centro, fue a verme al día siguiente y se disculpó. En efecto, se mostró muy amable, pero me miraba de una forma, no sé, como si el señor Sharpton lo hubiera llamado 2 minutos después de hablar conmigo para echarle una bronca de campeonato. El doctor Wentworth me llevó a dar un paseo por el jardín de atrás, una extensión de césped verde, ondulada y casi perfecta a finales de primavera, y me pidió disculpas por no tenerme al corriente. La prueba de epilepsia era en realidad una prueba de epilepsia, afirmó, además de un TAC. Pero puesto que inducía un estado hipnótico, en casi todos los pacientes aprovechaban las circunstancias para dar algunas instrucciones básicas. En mi caso, se trataba de instrucciones sobre los programas informáticos que utilizaría en Columbia City. El doctor Wentworth me preguntó si tenía más dudas. Mentí y dije que no. Pensarían que es un poco extraño, pero no es así. A ver, tenía a mis espaldas una larga y penosa andadura escolar que terminó 3 meses antes de la graduación. Me había topado con profesores que me gustaban y otros a los que detestaba, pero nunca con ninguno en quien confiara. Era de los que siempre se sentaban al fondo de la clase si el profesor no imponía un orden alfabético y nunca tomaba parte en los debates. Por lo general, contestaba ¿eh? Cuando me preguntaban, y no había quien me sacara una pregunta ni a punta de pistola. El señor Sharpton era el único tipo al que había dejado acercarse a mí en toda mi vida, y el viejo doctor Wentworth, con su calva y sus ojos penetrantes tras las lentes de sus gafas sin montura, no era el señor Sharpton. Los cerdos volarían antes de que me franqueara con él, por no hablar de llorar en su hombro. Además, joder, no sabía qué más preguntar de todos modos. Buena parte del tiempo me lo pasaba bien en Peoria y estaba encantado con las perspectivas de futuro. Trabajo nuevo, casa nueva, ciudad nueva. Todo el mundo se portó muy bien conmigo en Peoria, incluso la comida era genial. Carne asada, pollo frito, batidos, todo lo que me gustaba, en suma. De acuerdo, no me hacían gracia las pruebas diagnósticas, esas partidas que hay que hacer con un lápiz IBM, y a veces sentía aturdimiento, como si me hubieran puesto algo en el puré de papas, o acelerado, a veces también acelerado. Y en otras ocasiones, al menos 2, estuve seguro de que me habían vuelto a hipnotizar.
Pero, ¿qué más da? ¿Qué importancia podía tener eso después de ser perseguido por el aparcamiento de un supermercado por un chiflado que se ríe de ti mientras hace ruidos de coches de carreras e intenta atropellarte con un carro de la compra? Sostuve otra conversación telefónica con el señor Sharpton, que debería mencionar. Fue un día antes de mi segundo viaje en avión. Él, el que me llevó a Columbia City, donde un tipo me esperaba con las llaves de mi nueva casa. Por entonces ya sabía lo de los limpiadores y la regla básica del dinero, según la cual había que empezar y acabar cada semana sin blanca, y también sabía a quién llamar en la ciudad si tenía algún problema. Para los problemas, llamo al señor Sharpton, que técnicamente es mi supervisor. Tenía planos, una lista de restaurantes, indicaciones para ir al multicine y al centro comercial. Tenía instrucciones para todo, excepto lo más importante. Señor Sharpton, no sé qué hacer, dije. Lo había llamado desde el teléfono situado delante de la cafetería. Tenía teléfono en la habitación, pero estaba demasiado nervioso para sentarme, y de echarme en la cama ni hablar. Si aún me ponían drogas en la comida, ese día no me harían efecto, desde luego, En eso no puedo ayudarte, Dink. replicó con su serenidad habitual. Lo siento, colega. ¿Cómo? Pero tiene que ayudarme. Usted me reclutó, por el amor de Dios. Pongamos un caso hipotético. Supón que soy el rector de una universidad bien provista. ¿Entiendes a qué me refiero con bien provista? Que tiene mucha pasta. Ya le dije que no soy tonto. Cierto, lo siento. En cualquier caso, digamos que yo, el rector Sharpton, invierto parte de los cuantiosos fondos de mi universidad para contratar a un gran novelista como escritor residente o a un gran pianista como profesor de música. ¿Me daría eso derecho a decir al novelista lo que debe escribir o al pianista lo que debe componer? Probablemente no. Seguro que no, pero supongamos que lo hago. Si le dijera al novelista, escriba una comedia en la que Betsy Ross se tira a George Washington en Gay Prix, ¿crees que podría hacerlo? Me eché a reír sin poder contenerme. El señor Sharpton tenía un rollo de puta madre. Tal vez, sobre todo si se le pagara una bonificación. Vale, pero aun cuando la escribiera con cara de asco, eso sí, sin duda, sería una novela nefasta, porque las personas creativas no siempre son conscientes de lo que hacen, y cuando crean sus mejores obras, casi nunca son conscientes de ello, sino que se dejan llevar con los ojos cerrados y chillando como locos, como si estuvieran en la montaña rusa. ¿Qué tiene todo esto que ver conmigo? Escuche, señor Sharpton, cuando intento imaginar lo que voy a hacer en Columbia City, la mente se me queda en blanco. Usted me habló de ayudar a la gente, de convertir el mundo en un lugar mejor, de deshacernos de los Skipper. Todo eso suena genial, pero no sé cómo hacerlo. Ya lo sabrás cuando llegue el momento. Me dijo que Wentworth y su gente se concentrarían en mi talento y lo afinarían. Casi lo único que han hecho es hacerme un montón de pruebas estúpidas y conseguir que me sintiera como si volviera a estar en el colegio. Todo está en mi subconsciente. Lo tengo todo en el disco duro. Confía en mí, Dink. Pidió. Confía en mí y en ti mismo. Maldito Neff. Todo empezó a ir mal con él. Ojalá nunca hubiera visto su foto. Y si tenía que ver una foto suya, ojalá no hubiera sido una en la que sonreía.
La primera semana que pasé en Columbia City no hice nada, pero lo que se dice nada, ni siquiera fui al cine. Cuando vinieron los limpiadores me fui al parque y me senté en un banco con la sensación de que el mundo entero me observaba. Cuando llegó el jueves, día en que debía deshacerme del dinero sobrante, tiré más de $50 al triturador de basura de la cocina. Recuerden que en aquel momento era algo nuevo para mí. Hablando de sentirse raro, joder, no se lo pueden ni imaginar. Mientras estaba ahí de pie, escuchando el motor escondido debajo del fregadero, pensé en mamá. Si mamá hubiera visto lo que hacía, lo más probable es que me hubiera clavado un cuchillo de carnicero para detenerme. Estaba tirando al triturador el equivalente a una docena de cartones de 20 números o 2 docenas de cartones normales. Aquella semana dormí fatal. De vez en cuando iba al estudio. No quería, pero era como si los pies me arrastraran ahí. Dicen que los asesinos siempre vuelven al escenario de sus crímenes. En fin, que me quedaba en el umbral y miraba la pantalla apagada del ordenador y el módem Global Village, y me ponía a temblar de culpa, vergüenza y miedo. Incluso el hecho de que la mesa estuviera tan limpia y ordenada, sin un solo papel ni nota sobre ella, me hacía sudar. Me parecía oír las paredes susurrar cosas como «No, aquí no pasa nada». Y «¿Quién narices es este? ¿El instalador de cable?». Tenía pesadillas. En una de ellas sonaba el timbre, y cuando abría me encontraba con el señor Sharpton, que llevaba unas esposas en la mano. «Póntelas en las muñecas, Dink», ordenaba. Creíamos que eras un tranny, pero es evidente que nos equivocamos. A veces pasa. «Sí que soy un tranny», le aseguraba yo. «Solo es que necesito un poco más de tiempo para aclimatarme. Recuerde que nunca había salido de casa». «Has tenido 5 años», insistía él. Me quedaba asombrado, sin poder creerlo, pero una parte de mí sabía que era cierto. Tenía la sensación de que habían transcurrido unos días, pero en realidad habían pasado 5 putos años en los que no había encendido el ordenador del pequeño estudio ni una sola vez. De no ser por los limpiadores, el escritorio estaría cubierto de polvo. Extiende las manos, Dink, y no nos pongas las cosas más difíciles a todos. «No quiero, y no puede obligarme». En ese momento, el señor Sharpton miraba de refilón, y por la escalera subía ni más ni menos que Skipper Brannigan. Vestía su vieja guerrera roja de nylon, solo que llevaba cosida la palabra Transcorp en lugar de Super Saber. Estaba pálido, pero por lo demás parecía encontrarse bien, o sea, que no estaba muerto. «Creías que me habías hecho algo, pero no», decía. «No podrías hacerle nada a nadie, porque no eres más que un hippie de mierda». «Le voy a poner las esposas», explicaba el señor Sharpton a Skipper. «Si me crea problemas, atropéllalo con un carro de compra». «Eventual», respondí Skipper, y en ese momento desperté con medio cuerpo en el suelo, gritando. Unos 10 días después de instalarme en la casa tuve otro tipo de sueño. No lo recuerdo bien, pero supongo que fue bueno, porque me desperté sonriendo. Sentía la sonrisa en la cara. Una sonrisa radiante, feliz, como el día en que desperté con la idea del perro de la señora Bukowski. Sí, casi exactamente igual. Me puse unos vaqueros, entré en el estudio, puse en marcha el ordenador y abrí el menú de herramientas. Contenía un programa llamado El Cuaderno de Dinky. Lo seleccioné y ahí estaban todos mis símbolos: círculos, triángulos, yapuos, fodres, mircos y cientos más. Miles.
tal vez millones. Era lo que había dicho el señor Sharpton, un mundo nuevo. Y yo estoy en la costa del primer continente. Lo único que sé es que de repente lo tenía ahí, un estupendo Macintosh en lugar de un pedazo de tiza rosa, y lo único que tenía que hacer era escribir las palabras de los símbolos y aparecían en pantalla. ¡Qué alucine! Joder, era como un río de fuego ardiendo en medio de mi cabeza. Escribí, saqué símbolos y usé el ratón para arrastrarlo todo a su lugar. Y cuando terminé, tenía una carta especial. Pero, ¿dirigida a quién? ¿A dónde? Y entonces comprendí que no importaba. Con un par de toques para personalizarla, podía enviarla a muchas personas, aunque aquella iba destinada más a un hombre que a una mujer. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Decidí empezar por Cincinnati, porque fue la primera ciudad que se me ocurrió. Podría haber sido Zurich en Suiza o Waterville en Maine, pero no. Intenté abrir un programa de herramientas llamado Dinky Mail, pero antes el ordenador me indicó que encendiera el módem. Una vez en marcha el ordenador me pidió un prefijo telefónico. El 312 corresponde a Chicago e imagino que, para la compañía telefónica, todas las llamadas efectuadas desde el ordenador proceden de la sede central de Transcorp. En cualquier caso, no me importaba. Era asunto suyo. Por mi parte, yo había encontrado mi asunto y me disponía a ocuparme de él. Con el módem en funcionamiento y conectado a Chicago, el ordenador me mostró las palabras Dinky Mail listo. Hice clic en la palabra localizar. Por entonces llevaba 3 horas en el estudio, con una sola interrupción para mear, y olía a tigre. Sin embargo, me daba igual. Me gustaba el olor. Me lo estaba pasando en grande. De puta madre. Escribí Cincinnati e hice clic en ejecutar. Vamos a detenernos aquí en este relato. Sí, se empieza a poner cada vez más interesante, pero todos sabemos que la mejor parte será el desenlace, en el cual muchas piezas van a caer en su lugar. Vamos a entender a la perfección de qué va todo este relato y sobre todo en qué termina. Espero no dejarlos tan expectantes, o tal vez sí, para vernos aquí en el siguiente episodio la próxima semana. Antes de finalizar el episodio, también me gustaría dar lectura a sus comentarios, como procuramos hacerlo al finalizar cada uno de los episodios, claro, cuando nos es posible. Me gustaría leer el primer comentario de Jesús Castro Lira. Nos escribe: tengo que leer esta historia ya. Gracias por traerlos a la luz. Gracias a ti, Jesús Tocayo, por estar aquí, por ser parte del proyecto y en verdad por interesarte también por estos relatos que estamos subiendo. También me gustaría mencionar a uno de los veteranos y muy frecuentes en este espacio, pudiera decir los usuarios VIP, por poner alguna clasificación que posteriormente iremos viendo un nombre más adecuado. A Francisco, quien su nombre de usuario es @simarafv1, nos escribe: siempre te agradezco cada uno de tus videos, pero quiero agradecer de manera muy especial por todo lo relativo al libro Todo es Eventual, ya que no lo he leído aún y gracias a ti, con toda seguridad, lo compraré para leerlo. Un saludo y un fuerte abrazo. Sigue así. Gracias, Francisco, en verdad, abrazo de vuelta también. Muchísimas gracias por tu interacción y de verdad es un libro que vale bastante la pena, que cada página a mí en lo personal me gustó mucho. Si bien aquí hay varios que no he leído, otros que ya había leído, que he comprado incluso antes, me estoy debatiendo en cuál será el siguiente.
y este fue uno de los cuales no sé si sería la portada, no sé si sería la premisa de los 14 relatos oscuros, no sé si sería también las declaraciones de Publisher Weekly o de New York Times lo que me hizo tomar este antes que los demás que aún no compartimos con ustedes. Y bueno, el día que lo compres, espero me confirmes y me vayas diciendo qué te parecen estos relatos. También quiero mencionar a @Cindy Barrantes Jiménez, quien se ha convertido también una de las partes fundamentales en estos episodios. Gracias por tu interacción, gracias por tus comentarios, gracias por tu interés en verdad, y sobre todo también a ti y a todos los demás, gracias por compartir, por darle like, por suscribirse. De verdad, muchísimas gracias. Cindy nos escribe una historia interesante, aunque apenas está comenzando. Poco a poco el gran Stephen King nos va adentrando en ese mundo oscuro y lleno de inquietud que tanto nos gusta. Como siempre, quedo a la espera de la continuación de este relato. Gracias por tu aporte y espero eventualmente como el relato, volver a ver a tu gato. Luce muy bien con el set. Sí, la verdad que George ha tenido una muy buena vida. Difícilmente creo que quepa en el espacio, que podamos hacerle un espacio aquí en el escritorio, ya que ha aumentado su tamaño 2 o 3 veces, tal vez culpa mía por tenerlo tan consentido, pero veremos si le podemos poner, no sé, aquí una repisa, un rascador, un pequeño gimnasio para que se dé la vuelta de vez en cuando. Una vez más, muchísimas gracias, Cindy. Espero que este episodio también sea de tu agrado y espero verte en todos los episodios posteriores. Vamos a mencionar también a @Ernesto González Pacheco 9127, también de las personas más asiduas a comentar. Nos escribe: gran trabajo, quedo en espera de la segunda parte. Aquí está. Muchas gracias por compartir tu talento. Saludos. Muchísimas gracias a ti por el comentario. No sé si sea un talento, yo lo tomo simplemente como un hobby, un pasatiempo, una pasión, pudiéramos decir, por los libros tanto de Stephen King como otros tantos. Por cierto, en TikTok uno de los videos que subí de la entrevista con Choch ha tenido muchos comentarios. Gracias también a todos los que están aquí, que han empezado a formar parte a raíz de ese video. Si bien unas personas a favor, otros en contra respecto a lo que hablamos en ese video, a todos ustedes agradezco sus comentarios. Y también, si me están viendo en este momento y son de las personas que llegaron al canal mediante otras cuentas de redes sociales, les agradecería que nos pusieran en la caja de comentarios qué autores me sugieren. Si bien yo soy muy asiduo a leer Stephen King, a leer a John Katzenbach, en particular ahorita son los autores con los cuales estoy más enfocado. Leímos a Dean Koontz, leímos también infinidad de autores, pero sí, yo creo que de todos los libros que tengo son de los que más autores tengo. También tengo pendiente por leer, y no sé cuándo me vaya a dar el tiempo porque tenemos que prepararles también la cuarta temporada. Tengo pendiente lo que es 1984 de George Orwell, y sobre todo este de aquí, que se dice, y he leído en internet, que a reserva y con respeto de quienes opinen lo contrario, es el próximo Stephen King, Maxim Chatham, y este es el libro La Señal. La verdad es que este libro, bueno, les voy a leer como tal la cenefa que trae aquí. Dice: el nuevo prodigio francés con 7,000 millones de lectores y traducido a 20 idiomas. Precisamente aquí lo menciona: el heredero del King, primero en ventas y especialista en el thriller a la francesa. Entonces, quien ya lo haya leído, no precisamente este libro, sino cualquiera de Maxim Chatham, le agradecería también me pusiera en comentarios qué opina de sus libros y
también me corrigieran la pronunciación para hacerlo de la manera correcta. Entonces, bueno, como ven, tenemos bastante por leer. Quisiera poder tener más horas al día para realizarlo de manera más continua. Una vez más, les felicito a todos ustedes por su día de lector, que fue el domingo 24. Choch, besos, abrazos y mis mejores deseos para este año que viene. Feliz cumpleaños. Yo me retiro, no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.